Bueno, nosotros en nuestra clase pasada habíamos quedado en revisar, ¿no?, la historia de la escultura y habíamos estado viendo el hiperrealismo, ¿no?, el hiperrealismo norteamericano con las esculturas de David Mason, que eran estas esculturas hiperrealistas que daban cuenta del modo de vida, ¿no?, que se desarrollaba en Estados Unidos a principios de los años 60, como una crítica a lo que era el consumismo. Sin embargo, posteriormente a esa corriente, que fue una corriente muy fuerte y muy potente en Estados Unidos, apareció algo que se llamó el minimalismo, ¿no? El minimalismo es algo que nosotros estamos habituados a escucharlo porque a veces es un término que se mal utiliza, ¿no? Y vemos a algunas tiendas del retail que hablan de decoración minimalista y entonces vamos a entrar en qué es lo que es el minimalismo, ¿no? Esto queda más claro si se explica que el minimalismo en realidad quiere decir minimismo, ¿no? Minimismo, de mínimo. El término inglés minimal, que equivale al español como mínimo, fue utilizado por primera vez por el filósofo británico Richard Wurmbrand en 1965 para referirse a las pinturas de Ad Reinhardt y a otros objetos de muy alto contenido intelectual, pero de bajo contenido de manufactura, o sea, de técnica, ¿no? Como los ready-made de Marcel Duchamp, que fue algo que nosotros ya revisamos en las clases anteriores. También el término se aplica a los grupos o individuos que practican el ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo, no? Es esta tendencia filosófica, religiosa, que tiene que ver con vivir con lo mínimo y evitar los placeres del mundo, ¿no? Los ascetas son estos, a veces se le dice ascetas ¿cómo se llama? A estos hombres que se van a vivir solos, ¿no? Y que rehuyen, digamos, de todos los placeres del mundo, todos los placeres del mundo, las comodidades, etcétera, ¿no? Y que reducen sus pertenencias físicas y necesidades al mínimo, o sea, tratan de llegar a un estado de pureza espiritual. Entonces el minimalismo, como se conoció, tiene, curiosamente, ¿no?, porque esto es algo interesante, tiene curiosamente una motivación que es más espiritual que intelectual, a pesar que también es muy intelectual, pero hay una necesidad de llegar a lo puro, ¿no?, a la pureza, a dejar de lado ¿cómo se llama?, el adorno en las artes visuales, ¿no?, o lo superfluo. Entonces, cuando este crítico, ¿no?, Richard Wurmbrand, se refiere a este tema, está hablando de las pinturas de Ad Reinhardt. Y aquí estamos viendo una pintura de Ad Reinhardt, ¿no? Entonces ustedes se darán cuenta de que esta obra carece, ¿no?, de información narrativa. Es una obra en la que se intersectan planos de color que básicamente no buscan tener un relato, ¿no? No buscan contar una historia o reflejar una epopeya, ¿no?, sino que busca observar cómo los planos de color interactúan entre sí y cómo se generan estos fenómenos también en aquello que tiene que ver con la percepción, porque el espectador siempre va a tratar de digerir, por decirlo de algún modo, aquello que está frente a él. Y su forma de digerir aquello es justamente encontrándole un significado, ¿no?, que es una palabra muy habitual en las artes de decir, bueno, ¿qué significa esto? Entonces, el significado es lo que rehuye en general de estas obras minimalistas, porque lo que motiva es justamente llegar a un lenguaje absolutamente plástico, eh,
que no esté remitido al relato, ¿no? O a la anécdota. Entonces, esto nos ayuda a entender por qué este crítico llama y aparece, digamos, este término del minimalismo, ¿no? Acá vemos otra obra sin título, incluso ya la nominación ¿cómo se llama? Drástica, ¿no? Porque hay una higienización de los significados absolutos. Esta es una escultura de Donald Judd, que es también forma parte, ¿no?, de los escultores minimalistas. Aquí nos vemos que son un cuerpo, ¿no?, de ensamble con módulos de colores hechos en acrílicos y aluminio, que lo que están haciendo es generar un cuerpo tridimensional absolutamente identificado con la idea de la escultura, donde la idea del módulo, ¿no? Y vamos a decir qué es el módulo. El módulo, vamos a entender que cada uno de estos paralelepípedos, ¿no?, de estos rectángulos, cada uno es un módulo, ¿no? Y cómo a través de la repetición monótona de la forma, ¿no?, que es el módulo, podemos entrar en una composición que es más bien dinámica, que está dada fundamentalmente por el elemento del color. Entonces nos damos cuenta que en esta escultura de Donald Judd encontramos los principios del minimalismo en su máxima expresión, ¿no? Esto también tiene que ver con una frase de un arquitecto modernista, Theodor Van-den-Rohe, ¿no?, que posteriormente esto también hace eco en la Bauhaus, ¿no?, que fue una escuela de arte en Alemania que se encargó de llevar al mundo a la vanguardia y a las reflexiones de lo que ahora estamos en gran medida constituyendo lo que es el arte contemporáneo. Entonces, la relación, digamos, del minimalismo está muy emparentada con aquello que sucedió en el comienzo de la vanguardia del siglo XX, ¿no? Hace, vale decir, 50 años atrás, ¿no?, antes que apareciera evidentemente el minimalismo. Entonces ahí les pido a ustedes que recuerden cuando veíamos las obras de Marcel Duchamp, ¿no?, los ready-made, cuando estamos hablando del año 1914, 1915, cuando veíamos también las obras del constructivismo ruso, ¿no? El constructivismo ruso, recordemos, que es aquello que está, digamos, en relación a buscar el perfil de una nueva sociedad, ¿no?, de un nuevo hombre, y que por eso se genera el quiebre con la representación, ¿no?, del mundo clásico. Entonces lo que fue la herencia del ready-made de Marcel Duchamp y el constructivismo ruso viene 50 años después a repercutir en las reflexiones de lo que constituyó el minimalismo. Pero si vamos a seguir hablando de minimalismo, definitivamente vamos a tener que hablar de este gran escultor Richard Serra, ¿no? Richard Serra, un escultor nacido en 1938, un escultor norteamericano, que da cuenta de un giro bien impresionante en la escultura de aquel entonces. Fundamentalmente porque Richard Serra trabaja un concepto que es fundamental en la escultura, que tiene que ver con la escala. Cuando estamos hablando con la escala, estamos hablando de la relación que existe entre la obra y el espectador. Le voy a pedir por favor que silencie su micrófono, porque estamos escuchando ahí algunos ruidos, ¿no? Así que por favor les pido a todos que silencien su micrófono, después lo abrimos cuando terminemos la exposición. Entonces Richard Serra es uno de los grandes exponentes, digamos, del minimalismo, ¿no?
y un escultor de gran envergadura. Les cuento una anécdota. Él contaba que cuando él era niño, ¿no? Tenía un hermano mayor, ¿no? Y su hermano mayor se lucía frente a su papá ayudándolo a arreglar el auto. Entonces, como él era muy chico, ¿no? Tenía como 5 años, 5 o 6 años, su hermano se metía debajo del auto con su papá y arreglaba el auto. Entonces, él para llamar la atención de su papá, él dibujaba las piezas del auto que iban sacando, ¿no? Y después las mostraba ¿cómo se llama? En la hora del almuerzo. Entonces ahí él se llegaba a un pequeño Richard, ¿no? Se llevaba sus cariños ahí de su familia, etc. Entonces él cuenta que eso a él lo llevó, ese vínculo emocional con su padre, con llamar su atención, lo llevó a ser muy buen dibujante, ¿no? Porque dibujaba, dibujaba. Y su papá lo llevó a él cuando tenía 8 años a ver la botadura de un barco. O sea, como un barco lo tiraba, digamos, al mar, ¿no? Así saliendo del astillero. Y él cuenta la anécdota que era un barco gigantesco, ¿no? De fierro. Y que él, con los 8 años que tenía, quedó muy impactado de ver cómo esa tremenda masa de fierro, que era tan pesada en el suelo, después era tan grácil y tan liviana en el agua. Les cuento esta anécdota porque ahí ustedes también van a poder entender visualmente lo que les estoy mostrando. Esta obra, ¿no? Es una obra de Richard Serra que está construida por estos tremendos bloques de fierro, ¿no? De fierro oxidado. Él generaba en estas obras cuerpos o espacios que estaban animados por la idea de lo neumático. Lo neumático, estamos hablando de aquella presión de aire que genera un volumen. Entonces, imaginariamente, él genera este cuerpo como, digamos, como una forma, digamos, de contrarrestar justamente aquello que es tan liviano como el aire, con esto que es tan brutalmente pesado, que es la estructura metálica. Y aquí yo hago una conexión con aquella experiencia infantil, ¿no? Entre el peso macizo, ¿no? del barco y la capacidad de flotar livianamente que tiene sobre el agua. Entonces, vemos cómo la idea del peso, de la envergadura, o sea, vale decir, de la escala, y de la idea de lo grácil y lo liviano, se confabulan en el trabajo de Richard Serra para generar esta idea. Esta obra se llama Charlie Brown, ¿no? Haciendo alusión a Charlie Brown, al personaje de caricatura norteamericana, y tiene que ver, digamos, con esta experiencia. En esta escultura uno ingresa interiormente, y al ingresar interiormente uno divisa, digamos, ¿no? Arriba, digamos, un pequeño cuadradito donde entra la luz. Esta es una idea que de algún modo replicaron en el monumento que se hizo al 27F aquí en Concepción, ¿no? Si ustedes alguna vez viajan a Concepción y vienen en la ribera del río, hay una gran escultura que fue muy polémica, que ahí otro día podemos hablar de eso también, y que de algún modo también hace alusión a esta obra de Richard Serra, ¿no? Acá vemos una gran exposición de Richard Serra, ¿no? Y vemos nuevamente esta relación entre el vacío, vale decir, el aire, ¿no? Y estos grandes bloques metálicos. Él en una entrevista decía que la gente, de algún modo, tenía que recorrer esta suerte como de laberintos, ¿no? De laberintos y de objetos que estaban dispuestos para generar recorrido. Difícilmente podríamos decir de que estas esculturas tienen la posibilidad de ser vistas en su totalidad. Si recordamos la clase anterior, cuando hablábamos también de Cristo y Jean Claudette,
estos artistas que envolvían, ¿no? Que envolvieron el Reichstag alemán, que envolvieron una isla, que envolvían autos, que envolvían árboles, parques, y que justamente se daba esta noción de que la escultura no se dejaba ver. Inclusive aquí en esta misma fotografía tampoco podemos ver la escultura simplemente por esa condición tridimensional. Podemos solamente ver una cara, no podemos ver su totalidad, pero podemos apreciar en términos generales relativamente su forma. Sin embargo, como espectadores de esta exposición, estamos imposibilitados de eso. Y eso vale decir que simplemente se da por la utilización de la escala que hace Richard Serra. Entonces, ¿qué es lo que nos propone? Más que una forma, porque aquí es más que una forma, porque nosotros desde esta perspectiva, desde la perspectiva donde está tomada la foto, nosotros podemos adivinar la forma, pero como espectadores, si nos ponemos en proporción de las personas que estamos viendo la fotografía, eso es imposible, ¿no? No podemos ver la forma. Entonces solamente lo que podemos hacer es experimentar, ¿no? Podemos experimentar la escultura. Entonces ahí también entramos en un concepto que tiene que ver con que de algún modo esa obra que está ahí, emplazada en esa galería de arte, que se llama Escultura de Richard Serra, este escultor norteamericano minimalista, solamente la puedo experimentar, ¿no? No la puedo visualizar porque es demasiado grande. Entonces no soy capaz como espectador, a nivel de piso, a nivel de suelo, no puedo tener una percepción de su forma porque el volumen no me permite visualmente verlo. Entonces la única forma de poder conectarme con la obra es experimentarla. Y él contaba en unas entrevistas, en un video que se hacía en relación a esta exposición, mucha gente que decía que igual de algún modo tenía la experiencia de la escultura. De algún modo tiene que ver también con el material, ¿no? Con el material y con el óxido, ¿no? Que son eh, elementos propios ¿cómo se llama?, de esto. Aquí vemos otra obra que también de algún modo plantea la misma idea, ¿no? Experimentar el espacio, experimentar el vacío. Entonces, estas obras de Richard Serra se constituyen también en esculturas habitables, ¿no? Habitables porque nos exigen ingresar. Entonces, al exigirnos ingresar, nosotros no vamos a encontrar ningún tipo de representación. No vamos a encontrar un caballo, no vamos a encontrar un cuerpo humano. Solamente nos vamos a enfrentar a un volumen vacío que se va a llenar de nuestra experiencia. Entonces, es como si nos enfrentáramos a un gran volumen. No sé si ustedes vieron esta película, La Llegada, ¿no? Que es una película sobre una gran nave, ¿no? Que se posa flotando a unos metros de un campo, de una explanada, y es una forma gigantesca, que no tiene ninguna información. Bueno, estos cuerpos tienen de algún modo esa relación, ¿no? Con aquello que es impensado, ¿no? Aquello que nos saca de nuestro lugar de confort, donde no tenemos con qué comparar esto. Entonces, ese ejercicio de Clara Serra es el que a él le interesa, ¿no? Cómo el espectador, al enfrentarse a un cuerpo intencionado, sin duda, se tiene que armar de sus propios significados para poder verter en ese vacío. Entonces lo que ahí acontece no es el discurso narrativo de un escultor, sino lo que acontece es el fenómeno de la expresión y de la búsqueda de significado del espectador, que hace que en ello aparezca lo que está en sí mismo. O sea, vale decir, si pensamos en esta mujer, ¿no?, que está dentro de esta escultura, mirando la dimensión, finalmente lo que mira es apreciar la escala, pero no hay nada que ver, ¿no? No hay nada que ver porque es un volumen absolutamente liso. Y ahí ella en particular experimentará una sensación que tendrá que ver exclusiva y únicamente con las experiencias que como individuo
le han tocado vivir. Entonces, ahí es interesante ver que el arte contemporáneo lo que hace entonces es preguntar, ¿no? Porque este volumen a uno le pregunta, bueno, ¿qué significa? ¿No? ¿Cuál es el sentido de esto? Etcétera. Entonces el arte contemporáneo pregunta. Sin embargo, nosotros cuando vemos una escultura de Rodin, que es el primer escultor moderno, que hay que hacer una diferencia entre lo moderno y lo contemporáneo, ¿no? Cuando estamos hablando de moderno, estamos hablando de ese quiebre con lo clásico o con la academia clásica, y estamos hablando también de un cambio de paradigma porque lo moderno tiene que ver con la concepción de transformar el mundo, ¿no? Los modernistas lo que querían era cambiar el mundo, así como si ustedes piensan en Pinky Cerebro, ¿no? Quieren dominar el mundo, pero quieren cambiar el mundo. Entonces todos los vanguardistas querían cambiar el mundo, ¿no? Querían cambiar la sociedad. Sin embargo, el arte contemporáneo se pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama? Un territorio lleno de sospechas, lleno de preguntas. El modernismo es un territorio lleno de certezas, de verdades absolutas, de ¿cómo se llama?, de manifiestos, ¿no? El manifiesto surrealista, el manifiesto dadaísta. Los manifiestos son tomas de posiciones absolutas, ¿no? Sin embargo, el minimalismo no lo hace así. Dentro de todas estas corrientes, ¿no?, de arte contemporáneo y de escultura contemporánea, se empiezan a generar disoluciones de las disciplinas, ¿no? Entendamos cómo las disciplinas artísticas tradicionales, de las bellas artes, ¿no?, que se definieron allá por el 1800, en las cuales se consideraba la escultura, la pintura, la danza, la poesía, etcétera, ¿no? Las bellas artes, ¿no? Las bellas artes tenían ciertos modos de hacer, y esos modos de hacer decían que un escultor era alguien que trabajaba en volumen, que era el arte de modelar, de esculpir, de tallar, etcétera, ¿no? Entonces estaba remitido a eso y también a ciertos materiales. Posteriormente, en la primera vanguardia, eso se va disolviendo, pero aún conserva un carácter unitario, ¿no? O sea, la escultura tiene un carácter unitario. Sin embargo, ya después, en los años 60, las disciplinas se empiezan a desdibujar, se empiezan a mezclar unas cosas con otras. Y aquí, un artista importante, Robert Rauschenberg, un artista norteamericano, que es importante porque él proviene desde la pintura. Sin embargo, desde la pintura genera obras que se transforman por el arrojo, digamos, ¿no?, de la inventiva de este artista, se transforman en obras muy polémicas, ¿no?, y muy populares, que influyen y abren el camino a un montón de otros artistas. O sea, vale decir, cuando Rauschenberg propone que en una pintura puede existir también una cabra disecada con un neumático atravesado, manchada de pintura, es que está generando una revolución absoluta, ¿no?, en lo que podría ser el arte, donde todo puede ser. O sea, pensemos, por ejemplo, en la taxidermia, que es el arte de disecar, ¿no?, de esta cabra, ¿no?, de esta cabra montesa, mezclada con un neumático de automóvil sobre una pintura con objetos pegados. Entonces nos damos cuenta de que aquí efectivamente hay un quiebre y hay una disolución absoluta de la disciplina. O sea, vale decir, todo vale. Y ese todo vale otorga en el arte contemporáneo una libertad inventiva, una libertad de interpretación que lo llena de posibilidades. Y ese vuelco a desdibujar los límites y a abrir las posibilidades es lo que también abre y prepara el terreno para que el arte se cuestione en su máxima y profunda identidad. Entonces, por ejemplo, acá vemos otra obra de Rauschenberg, donde hay una pintura, ¿no?, tipo collage,
pero que aún ahí podemos ver elementos propios de la pintura como el chorreado, ¿no? Como el uso del pincel, de la brocha, pero vemos nuevamente un animal disecado, una suerte de águila y una suerte de bulto colgando fuera del marco de la pintura, como si los elementos de aquello que está atrapado en la formalidad del marco tienen la necesidad de salir de él. Entonces aquí claramente se está rompiendo simbólicamente con el formato que tradicionalmente ofrece el límite del marco a las artes visuales de la pintura. Entonces ya no podemos decir que esto es una pintura y tampoco podemos decir que es una escultura, tampoco es un grabado, tampoco es una fotografía. Entonces la pregunta es ¿qué es? Y esas preguntas, de algún modo, también replicaban, ¿no? O eran réplicas de lo que ya en la primera década, en la primera y segunda década del siglo XX, Marcel Duchamp había desarrollado a través de los ready-made. Entonces, esa es la importancia también de Robert Rauschenberg, en el cual decimos que perfectamente se puede ver como una escultura porque hay elementos tridimensionales. Como dato les doy que a raíz de esta tendencia de los años 60, en los concursos de pintura, muchas bases de concursos de pintura se dice que la pintura no puede tener objetos que sobrepasen o sean superiores a 5 centímetros, ¿no? Porque ya ahí se consideraría escultura. Entonces, según esas bases, esta obra tendría que ser una escultura y no una pintura. Entonces, todas esas, ¿cómo se llama? Esas contradicciones son propias del arte contemporáneo, porque en el arte contemporáneo no hay una máxima, como en el arte clásico, o en el canon, cuando veíamos el canon griego, ¿no? En el canon griego, en el mundo antiguo, el arte era algo que estaba muy bien definido. Lo contemporáneo justamente se identifica como contemporáneo porque está en el territorio del todo puede ser. Lo que es bueno también es malo. Acá vemos otra obra donde nuevamente vemos también incluso incorporado un elemento eléctrico, ¿no? Que tiene que ver con una luz de color. Entonces vemos que ya el tema, digamos, de la escultura se va transformando en algo diferente. Aquí en este trabajo de Jasper Jones, que también era un escultor norteamericano, es un trabajo súper interesante. ¿Y por qué lo vemos como algo tan interesante? Porque de algún modo está trabajando con una idea que tiene la noción del volumen, la noción del cuerpo, ¿no? Trabajando con la idea de la huella. Entonces vemos cómo el volumen de un pie en esta caja con arena da cuenta, digamos, ¿no? De la idea de la huella y cómo esta huella se guarda, digamos, ¿no? En esta cajita, ¿no? En este elemento, en este mueble utilitario. Entonces, esta noción ya se empieza a constituir en una nueva, en el nuevo florecimiento de algo que también remite, insisto, al ready-made y que tiene que ver con lo objetual, con el objeto. Porque esta cajita de madera seguramente, desconozco si la mandó a fabricar Jasper Jones o si es que simplemente era un joyero, ¿no? Y él simplemente lo llenó de arena, puso este modelado de pie para generar este trabajo. Pero entramos en lo objetual, entendiendo lo objetual como aquello que ya está hecho, ¿no? O aquello que está manufacturado de manera funcional. Evidentemente esta cajita es para guardar cosas, ¿no? Entonces tiene una función. Sin embargo, el arte en su concepción más clásica no tiene una función. O sea, su función es absolutamente estética, simbólica, ¿no? Pensemos una pintura de Leonardo da Vinci,
¿Cuál era la función de una pintura de Leonardo da Vinci? Traspasar conocimiento simbólico, pero no servía para nada, no servía para planchar, no servía para guardar cosas. Entonces, en ese sentido me refiero que lo objetual se empalma de algún modo con la idea de la funcionalidad. Acá vemos otras obras de Jasper Johns, que más que nada tienen que ver con cuál es la mirada, ¿no? Cuál es la mirada desacralizada, la mirada racional frente al problema del arte, ¿no? Y vemos este grupo de jamones, de carne, eh, pintada, eh, bajo, digamos, la lógica de eh, auscultar el mundo contemporáneo en el que vive. Él también se hizo muy famoso por en las pinturas de muchas versiones sobre la bandera norteamericana, en una suerte de cuestionamiento sobre lo que significaba el concepto de patria. Acá vemos a otro artista que también está en esta dupla, ¿no? En esta dupla de escultura, pintura, ¿no? Y es el famoso Yves Klein. Yves Klein, un artista francés, también de la vanguardia, él se hizo muy conocido, es muy conocido internacionalmente por haber sido un artista muy multifacético que se dio en buscar también químicamente la existencia de ciertos colores. Y él descubrió a través, digamos, de una técnica química, ¿no? Encontrar este tono de azul al cual él denominó Blue Klein, ¿no? Azul Klein, y lo patentó y todo el tema, ¿no? Entonces, junto con eso también estaba en todo el fervor de lo que significaba el tema de las artes más allá de las disciplinas. Entonces él hizo muchas esculturas, objetos, que tiñó también con este azul, que eran investigaciones que venían desde su hacer como pintor, ¿no? Y trabajó mucho la idea del cuerpo en representación, como lo estamos viendo acá, pero también desde la lógica del performance, ¿no? Aquí vemos a Yves Klein en algunos performances, que eran los primeros performances que se hacían en Europa, y que también inauguraron aquello que fue una tendencia o un movimiento dentro de las artes, que fue el body art. Y el body art era generar impronta, ¿no? Con el cuerpo, digamos, de una modelo o de un modelo, ¿no? Como estamos viendo acá. Y todas estas acciones de body art también estaban acompañadas de una presentación en vivo, ¿no? Ustedes ven aquí unos músicos, ¿no? Bajo un perfil más bien clásico, y vemos un público, ¿no? Muy arreglado, accediendo, digamos, ¿no? A ver esta intervención artística, ¿no? Y estas reflexiones que eran propias de principios de los años 60, fines de los años 50, después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay un nuevo despertar, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, como también lo fue después de la Primera, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, en las artes visuales, ¿no? Y en general en todas las artes, también en el teatro, la música, la literatura. Entonces aquí vemos también otras cosas, otras disciplinas que se van arrancando, pero que coinciden en el hecho de que utilizan el espacio, la noción del espacio. Entonces a nosotros esta idea de la noción del espacio es algo que también nos interesa analizar desde el punto de vista de la escultura. Y acá vemos también a otro gran artista muy conocido, el italiano Piero Manzoni. Piero Manzoni fue un artista que también trabajó el objeto, ¿no? O la objetualidad, ¿no? O la objetualidad escultórica, ¿no? Aquí él diseñó un pequeño, este pequeño podium, ¿no? O esta pequeña plataforma en la cual la placa puso el pedestal del mundo.
y lo puso invertido sobre una plaza diciendo que eso era el pedestal del mundo. Y si nosotros entendíamos la lógica de que el mundo es circular y de que no hay uno arriba y uno abajo, porque eso es falso, ustedes saben que eso es una cosa inventada, una cuestión cultural, pero en el mundo no hay una arriba y una abajo, no como nos muestra el mapa, que Norteamérica está arriba y Chile está abajo. Eso es perfectamente, puede ser al revés. Pero bueno, ahí hay una cosa política, ¿no? que plantea un mapa así, pero que eso no es real. Entonces, utilizando un poco esta lógica, Piero Manzoni hace este pedestal para el mundo, ¿no? Pensando, digamos, en el mundo como una gran escultura. Y lo que más famoso lo hizo, más conocido, es este objeto, ¿no? que se llama Shit Artist, ¿no? O Artist Shit, que es mierda de artista. Ahí vemos, alcanzamos a ver la palabra merda, ¿no? Mer, ¿no? Que al final tiene que ver con que este envase supuestamente contiene este producto del propio artista, ¿no? Entonces, esto generó, y ahí vemos la fecha, ¿no? Mayo de 1961, ¿no? Comienzo del año 60. Entonces, estamos viendo qué es lo que nos está queriendo decir Piero Manzoni con esta obra objetual, esta obra volumétrica, ¿no? Esta obra que tiene largo, ancho y alto, que tiene peso, masa y densidad. ¿Qué nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir de que la especulación, ¿no? La especulación en el arte en los años 60 ha llegado a tal punto que cualquier cosa podría venderse, ¿no? Porque también recordemos que estamos en plena Guerra Fría, en plena tensión entre la Unión Soviética y el mundo capitalista, donde todos los conceptos que tienen que ver con el mercado, con el libre mercado, con el consumo, son ideas nuevas, ¿no? en ese momento, y ideas muy populares. Entonces la idea del bienestar tiene que ver absolutamente con el consumo. Y evidentemente el arte se transforma también en un bien de consumo. Entonces, Piero Manzoni hace una crítica, ¿no? A través de este objeto a todo este sistema ¿cómo se llama?, de comercialización de las artes. Aquí vemos a otro escultor con una variante distinta, este escultor inglés que se llama Tony Cragg. ¿Cuál es la gracia de Tony Cragg? La gracia de Tony Cragg es que él es quizás el que de mayor forma utiliza este nuevo concepto en la escultura, que también ya existía en Duchamp. Por eso yo cuando le decía que el arte era antes de Duchamp y después de Duchamp, pero que él lo lleva, digamos, a un nuevo nivel, ¿no? Que tiene que ver con el ensamblaje, ¿no? El ensamblaje o ensamblage, ¿no? Como se conoce en el mundo del arte, tenía que ver con coleccionar objetos que permitieran ir armando cuerpos a partir de la sucesión, soldadura, amarre, apernado o etcétera de estos cuerpos, sin dejar de perder su condición de objeto individual. Entonces, si nosotros observamos esta imagen, nos vamos a dar cuenta que está construida con muchas prensas de carpintero que están puestas, algunos martillos, tornillos, piezas de auto, manilla, tijera, etc. Y todas estas piezas se constituyen en un solo cuerpo. Y ese cuerpo y esa función del ensamblaje o del ir sumando piezas para ir formando un tercer modelo es la idea que Tony Cragg va desarrollando de distintas formas, agrupándolo también por colores, por ¿cómo se llama?, por forma. Entonces, el objeto sigue manteniendo su condición de objeto. Aquí vemos, por ejemplo, no sé, un cepillo de dientes, vemos un pequeño autito de juguete, una cuchara para leche, un lápiz, un inhalador para salbutamol, un reflector de bicicleta, etc. Y todos estos elementos
que van siendo coleccionados y seleccionados para generar estos bloques de color que dan cuenta también de una sensación que a uno le provocan todos estos elementos que son partidarios más de la basura que de poseer alguna cualidad en sí mismo, ¿no? Una tapa plástica de bebida no tiene ningún interés ni simbólico, ni ¿cómo se llama? Ni histórico, ni metafórico. Pero en el conjunto nos enfrentamos nuevamente a esta idea crítica de aquello que tiene que ver con el plástico y que tiene que ver con lo vacío, con lo insignificante, con lo desechable, con lo consumible o con el despojo de aquello que ya se ha consumido. Entonces, en estas obras de Tony Crack también nuevamente vemos una observación crítica a lo que es el mundo contemporáneo. Acá vemos otros trabajos de Tony Crack que tienen una variante distinta, ¿no? Donde ensambla muchos objetos de madera, muebles, y después hace un ejercicio bien, podríamos decir, ascético, ¿no? Es en el sentido de bien puro, que es empezar a chorrear todo este cuerpo que había construido con una vela, o con miles de velas, para poder lograr este efecto, para generar una capa única sobre este volumen que se había creado. Vemos otro trabajo también de esta escultora suiza, Meret Oppenheim, que también es una gran artista, ¿no? Porque justamente en esta idea de la escultura entramos en esta vertiente que tiene que ver con lo objetual y vemos cómo se juega también con el humor y con la ironía, porque observamos esta mesa que sin duda tiene un carácter, la identificamos por su carácter funcional como mesa, pero vemos que arriba de la mesa también están las huellas, ¿no? De las mismas patas de este objeto, y estas patas son una suerte de patas de pájaro, ¿no? O de garza, que son las que sostienen esta mesa, la cual contiene la impronta de sus propias huellas. Entonces, ahí hay mucho juego, ¿no? Hay muchos juegos dialécticos, hay muchos juegos con el lenguaje que nosotros podemos ir reduciendo, pero que nos enfrentan a estos objetos de una manera totalmente cruda, ¿no? Descarnada, donde no hay una ensoñación, eh, no hay una mirada poética, ¿no? Sino más bien una mirada analítica. Esta obra, que también es una de las más conocidas de Meret Oppenheim, también nos pone en cuestión el discurso, digamos, del objeto, ¿no? Nos pone una taza, identificamos una taza, un plato y una cuchara, forradas absolutamente con esta piel, ¿no? Que es una suerte de piel de animal. Entonces, lo que hace de algún modo una suerte de ready-made, ¿no? Una suerte de ready-made en el sentido de que juega con dos opuestos, con dos sentidos contrarios. Por un lado, entendemos que la taza, en un análisis muy simple y muy básico, es un contenedor de lo líquido, ¿no? Entonces, al contener lo líquido, me permite poder beberlo, ¿no? Sin embargo, la piel del animal, lo que busca es justamente el abrigo, ¿no? La temperatura, y busca justamente no mojarse para que no baje la temperatura. Entonces vemos cómo aquí hay una contradicción y cómo la taza o el objeto queda absolutamente inhabilitado por este revestimiento que tiene, que lo hace absolutamente poco práctico y poco funcional. Entonces de ahí Meret Oppenheim, a través de este objeto escultórico, genera la anulación del sentido de la funcionalidad de este objeto a través del arte. Entonces se van abriendo nuevos espacios, nuevos caminos que apuntan a un elemento muy, muy importante, que es aquello que se llamó el arte conceptual. Entonces, en el arte conceptual,
cuando ya estamos en los años 60, acá se termina de desarrollar absolutamente, pero el primer indicio lo tenemos en el año 45 con el trabajo de Joseph Kosuth, ¿no? Joseph Kosuth plantea justamente en todas estas divulgaciones que tienen que ver con el arte y lo contemporáneo, ¿qué es el arte? ¿No? La pregunta clave. Entonces, dice en este ejercicio, bueno, ¿qué es la silla? La silla es la imagen de la silla, la foto de la silla. La silla es el objeto silla en sí mismo. O la silla es la palabra silla y lo que significa la palabra silla. Entonces, presenta esta tríada como una pregunta sobre la funcionalidad del sentido del arte. O sea, ¿qué es lo que está observando el arte contemporáneo? Entonces, plantea esta dicotomía, esta diferencia, esta confrontación de sentido para dar cuenta justamente de algo que posteriormente se llamó la posmodernidad, ¿no? Aquello que estaba después de lo moderno, ¿no? Donde las certezas eran únicas. Hay una pintura de René Magritte, un pintor inglés, donde él pintó una pipa en un óleo, ¿no? Pintó en una tela una pipa que ocupaba toda la tela. Y llamó a su amigo y le preguntó, bueno, ¿qué ves ahí? El amigo le dijo, una pipa. ¿Y tú qué ves ahí? Bueno, una pipa. Si es una pipa, se ve que es una pipa, tiene forma de pipa. Y él le dijo, no, no es una pipa. Entonces los amigos le decían, pero ¿y cómo no hace una pipa si yo veo que es una pipa? Porque efectivamente él había pintado una pipa, la había dibujado y todo. Le dijo, no, no es una pipa, es la pintura de una pipa, no es la pipa. Entonces, en esta reflexión, ustedes cuando ven, por ejemplo, si hiciésemos ese ejercicio, aquí con el trabajo de Joseph Kosuth, si yo les mostrara la silla o por el computador les mostrara la imagen de una silla, yo les diría, bueno, ¿y esto qué es? Y ustedes espontáneamente uno diría, bueno, es una silla. Y yo decía, no, no es una silla, pero ¿cómo no es una silla? Si yo veo que es una silla, veo ahí que tiene cuatro patas, tiene respaldo. No, es que no es una silla, es la imagen de una silla, pero no es una silla. Una silla uno la puede tocar, la puede besar. Entonces, esas sutilezas, ¿no?, del lenguaje son lo que hicieron del arte conceptual una expresión artística donde lo que más vale es la idea que la manufactura. ¿Y por qué estoy hablando de manufactura? Que tiene que ver con el hacer. Porque el hacer a veces lo que hace es determinar justamente una idea. Aquí nos volvemos hacia Chile, estamos en una galería en Santiago, y esta es una exposición de Cristian Salinero, donde él se encargó de forrar con masking tape distintos cuerpos, distintos elementos, para dar cuenta también de una situación que tiene que ver con el espacio, lo cotidiano, la vida y cómo esto se resignifica a través de esta intervención, ¿no? Nos damos cuenta que hay un trabajo absolutamente oficioso, ¿no? Un trabajo que tiene que ver absolutamente con torcer, ¿no?, o distorsionar la idea tradicional de la escultura en la forma. Entonces la escultura objetual o el arte objetual es esto que va recuperando, ¿no?, esa idea de esculturas ya hechas que trabajaba Marcel Duchamp. Acá vemos una obra de Ron Uclisini, donde nos damos cuenta de que los objetos en sí son objetos adquiridos, ¿no? No hay objetos que sean, ¿cómo se llama?, fabricados, sino lo que
pasa con estos objetos o con estas esculturas es que están dispuestas, ¿no? Están dispuestas de determinada forma, totalmente intencionadas, que las hacen comparecer como una idea en sí misma, ¿no? Entonces, lo que podemos deducir de esta imagen es cómo estos cuchillos o cómo estos dardos apuntan a un mismo centro, ¿no? Entonces lo podemos leer como la competencia, ¿no? O la competitividad descarnada en una sociedad llevada por el consumo, ¿no? Donde la competitividad se comprueba no en un dardo, sino en un cuchillo. Y un cuchillo es un arma letal, es algo que corta, es algo que puede herir, ¿no? Es un arma que debe ser muy bien manejada, tanto domésticamente como letalmente. Entonces, nos damos cuenta que a través de la composición y de la disposición de los elementos se consigue un sentido único, ¿no? Un sentido global. Acá vemos otra obra del mismo autor, donde juega también con estas contrariedades entre la música y el arma, ¿no? Entonces, estos contrasentidos conservan la trompeta tal cual es y conserva la base, digamos, de un rifle tal cual es y lo adapta y ensambla estas dos piezas, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un buen ejemplo también de lo que es el ensamble. Y nos imaginamos que este rifle, ¿no? Porque la trompeta coincide con la boca, ¿no? Con la idea de un mosquetón, ¿no? Coincide en que qué es lo que nos podría tirar este rifle, ¿no? Nos podría disparar música, etc. Entonces ahí se generan juegos de contenido y significado que son interesantes, ¿no? Acá vemos otro objeto escultórico también, ¿no? Esta suerte de patines, en esta contradicción de lo ilógico, que tiene que ver con poner estos zapatos de taco alto, que generalmente siempre están considerados como elementos, digamos, de elegancia, de glamour, y a estos zapatos les pone estos objetillos con estas cordones de zapatillas, que justamente juegan con el sentido del glamour, de la belleza o de ese canon de belleza para la mujer impuesto por una sociedad patriarcal y machista, como ha sido la sociedad, digamos, la mayor parte de la historia del mundo, ¿no? Entonces, vemos cómo estos roles, ¿no? se van incrustando en la sociedad y vemos cómo a través de esta disposición, este cambio de disposición, aparecen estos objetos como verdaderas ironías. Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? ¿No? Es que de alguna manera los trabajos objetuales van sumando a las memorias, ¿no? Van sumando a las memorias de los objetos y se van transformando en existencias tridimensionales que van permitiendo generar otro discurso. Aquí yo me he permitido también ingresar a algunos de mis trabajos como escultor. Ustedes saben que yo soy escultor, por eso también hago con mucha propiedad esta asignatura y con mucho placer y con mucho gusto. Entonces, esta obra, que formó parte de una exposición que se llamó Verso Objeto, yo la quise desglosar para ustedes para que entendieran cómo la escultura también podía investigar en otros territorios que ya estaban predados, ¿no? O sea, yo me declaro escultor, hago escultura, y esta obra tiene herencia sin duda, de Marcel Duchamp, también de Nicanor Parra, ¿no? Pero sin embargo, planteo que todos estos elementos van también cargando auras, ¿no? Y las auras tienen que ver justamente, como dice el arte conceptual, donde hay ideas, ¿no? O hay memorias, ¿no? Insertas en estos objetos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, había un tubo de radio, que era de una radio de mi abuelo, un pedazo de tabla de lavar de la casa materna, cuando antiguamente las mamás a veces tenían una tabla en la tina
hilaban algunas cosas ahí, los cuellos de las camisas, ¿no? Un fragmento de una lámpara antigua, una cuchara encontrada en la calle, y abajo un verso, ¿no? Que dice primavera, que en su luz se excita el polen. Entonces yo veo este objeto, sin ninguna de estas flechitas, y no sé qué pensar, ¿no? Entonces se genera un vacío, y ese vacío está dado justamente en articular esas preguntas. Este también es otro objeto mío, ¿no? De parte de mis obras, que también buscan eso, ¿no? Aquí yo utilicé una horma de zapato que la acoplé a una madera, ¿no? Que estaba dentro de la leña de la casa. Entonces tomé un palo de leña, lo empecé a darle la forma, después le puse las ruedas de un autito, ¿no? De mi hijo pequeño, bueno, cuando era pequeño en esa época, y una llave, ¿no? Entonces, las lecturas que uno puede hacer del objeto escultórico, están dadas justamente por la necesidad de sentido que yo tenga de darle a este objeto, ¿no? Evidentemente un agua no está, la llave no está hablando de la noción de lo líquido, la rueda no está hablando de la noción de movimiento, cuando la escultura tradicionalmente tiene esa noción del yacer ahí, ¿no? Del estar ahí para siempre. Y la horma de zapato, o el zapato, tiene que ver con la idea de hacer zapato, ¿no? O sea, de hacer algo que nos ayude a caminar. Entonces, ahí hay muchas metáforas, hay muchas ideas, ¿no? Aquí también hay otro objeto que tiene que ver con, este es un objeto pequeñito, con una ruedita de un sillón antiguo, que antiguamente habían algunos sillones que en sus patas tenían estas superficies de bronce con estas ruedas cerámicas, ¿cómo se llama? Soquete eléctrico antiguo, y esta lucecita, ¿no? O esta ampolletita, que es una ampolletita que hace noción y es fabricada para poner en los sagrarios, ¿no? En las iglesias. Entonces es interesante ver cómo la industria genera un producto comercial para hablar de la idea del espíritu. Entonces para eso el objeto tiene la forma de la llama. Entonces, todo esto que es totalmente encontrado y es totalmente ensamblado, ¿no? Es una alusión a cómo la industria quiere también comprar, ¿no? O vender la idea del alma. Acá tenemos otro objeto también, que también formó parte de esta exposición, ¿no? Es un libro con esa llave, entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que uno va a abrir esa llave y qué es lo que va a salir? Un caudal de ideas, ¿no? Los poemas líquidos, etc. Se generan muchos juegos, ¿cómo se llama? Muchos cruces. Esta es una obra que está en el Museo de Bellas Artes, es una obra que se llama Teléfono, la gracia que tiene es una obra interactiva, cuando yo levanto el auricular, se prende una luz azul y empieza a sonar una alarma, ¿no? De teléfono. Entonces, cuando yo lo levanto suena, pero si lo cuelgo, se apaga. Entonces tiene que ver un poco con la idea de la comunicación, ¿no? Que es algo imposible o sea, es imposible comunicarse, ¿no? Porque está absolutamente, ¿cómo se llama? Imposibilitado. Entonces justamente habla de esa ironía. Y todas muchas piezas son piezas recolectadas también ¿cómo se llama? De estufas antiguas. Estas eran unas manos también de muchos maniquíes que encontraba en las ferias, ¿no? En la cola de las ferias, y que iban constituyendo elementos que ayudaban a construir la obra. Pero también es otra obra, que no tienen título, ¿no? Que son unas ruedas de bicicleta oxidadas, unas manillas de agua. Aquí tenía este cono que es un cono metálico, una perforación, y adentro estaba totalmente pintado de rojo, ¿no? Y ese rojo, con luces rojas, nos da un punto y una sensación de luz bien interesante, que habla de algún modo también de esa objetualidad, ¿no? De esa objetualidad que está dada por los elementos que les van sumando sus memorias. Aquí también hay una videoescultura, que también fue una obra que realicé
en el Museo de Arte Contemporáneo, en la Bienal de Video y Nuevos Medios, y consistía en el cuerpo que iba girando en distintos sentidos, ¿no? Entonces era una suerte de representación del cuerpo a través de estas pantallas en este objeto que se entendía como una videoescultura. Y esta escultura que está en Santiago, ¿no? Una escultura eólica, en la cual, si ustedes ven al centro, originalmente tenía un dispositivo donde habían 45 sopaipillas insertadas. Entonces, esta obra se llamaba Exorcismo. Y se llamaba Exorcismo porque estaba frente a la capilla del Liceo Alemán en el barrio Bellavista de Santiago. Y se llamaba exorcismo porque jugaba, digamos, con la idea de la imagen, y las sopaipillas de alguna modo venían a ser una alusión a una suerte de hostias, ¿no?, populares, que finalmente se degradaron, se pudrieron y se cayeron. Entonces, aquí en esta escultura también se buscaba de alguna manera trabajar con las fuerzas invisibles de la naturaleza y con aquello que se degrada y aquello que permanece. Entonces, la primera fuerza invisible que activa la escultura, evidentemente, es el viento. Todas estas aspas están sobre rodamiento, cada una se mueve de manera independiente, y cuando hay una brisa, todas se mueven al unísono y generan una suerte de interferencia entre cada aspa, entre una aspa y otra, ¿no?, al moverse. Entonces esa es una fuerza inmaterial, y esa fuerza inmaterial, que recuerden también la habíamos revisado cuando habíamos hablado de Walter de María, con el campo de fierros, ¿no?, de pilares metálicos en este campo, con el rayo que caía. Ahí también estábamos hablando de fuerzas invisibles. Y aquí también, pero la diferencia es que la sopaipilla era el elemento de lo popular, ¿no?, para que la escultura pública, en este caso que está en esta plaza, no tuviera ese peso, ¿no?, o esa carga. Para eso tenemos que llegar también a los artefactos parrianos, ¿no?, los artefactos de Nicanor Parra. Nicanor Parra, este poeta, ¿no?, chileno, físico, profesor de física de la universidad, escritor, bueno, es un personaje que es parte de nuestra historia, trabaja también con estos artefactos, que son artefactos fundamentalmente que rompen y disuelven las disciplinas, porque involucran a otra disciplina más de las artes, que es la literatura. Curiosamente, siempre a Nicanor Parra se le ha hecho un análisis solo desde la literatura. Sin embargo, hay mucha obra de Nicanor Parra que es absolutamente visual. Entonces, cuando vemos este objeto, vemos nuevamente también, ¿no?, esa relación con Marcel Duchamp. Sin embargo, aquí hay un giro que es bien distinto, porque el artefacto parriano busca observar cómo los objetos se activan a través de ciertos dispositivos que son, digamos, el lenguaje. Entonces, les voy a contar brevemente la anécdota de esta mamadera, ¿no? Parra cuenta que una amiga suya lo fue a ver cuando él vivía en la playa, ¿no? Lo fue a ver y andaba con su guagua, que la había tenido hace poco tiempo, ¿no? Un niño pequeño. Y bueno, después de la visita ella se fue, y a los meses Parra encontró entre los cojines del sillón la mamadera. Y evidentemente la mamadera estaba con la leche adentro totalmente descompuesta, ¿no? Entonces en ese momento, cuenta Nicanor Parra, que a él se le ocurrió hacerle este lechero, ¿no? Entonces le puso un letrerito a la mamadera para hacer un artefacto con la imagen de la calavera con los huesos cruzados, que es la imagen del veneno, ¿no? Entonces la mamadera dice manera de no tener al alcance de los niños, etc., ¿no? Y después le pone un letrero y dice la mamadera mortífera, cruzada anti-DDT. Entonces, cuando dice la mamadera mortífera, la idea de lo mortífero tiene que ver
como con la calavera, con la idea de la muerte, ¿no? De aquello que va a morir. Y la mamadera en sí misma alude justamente a lo que está comenzando a vivir, ¿no? Que es un ser humano pequeño. Entonces, se cruzan estos dos sentidos, el sentido significante de lo que es la mamadera y su relación de vida con el niño y la relación de esta leche podrida, ¿no? Que se pudre adentro y que es activada de alguna manera por el letrero que pone Parra. Entonces lo que él dice es que ese objeto que estaba ahí encerrado, él lo activa con este letrero y pone estos dos significados en colisión. Y la colisión de esos dos significados es lo que hace que aparezca el artefacto, y es lo que llama la atención. Y eso él lo relacionaba a la teoría de la relatividad, porque él estaba trabajando la idea de la relatividad restringida, ¿no? Entonces, él lo explicaba así, ¿no? Que él trabaja desde la idea de la teoría de la relatividad restringida, este concepto para hacer este artefacto parriano, y todos los otros. Entonces, cuando Parra trabaja estos objetos, nosotros decimos, bueno, esto, como lo vemos en este cuadro, ¿no? Hay todo un territorio que tiene que ver con la literatura, ¿no? Con el análisis literario, ¿no? Entonces, parte Nicanor Parra haciendo poesía, ¿no? Poesía tradicional. Después está el antipoema, que eran pequeñas frases. Después está el artefacto, ¿no? Que son también pequeñas frases. Después está el artefacto visual, ¿no? Pero de repente hay artefactos visuales como estos que estamos viendo aquí que no tienen ningún grafema. O sea, vale decir, un grafema es una letra. No hacen ninguna alusión a la literatura. Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta, entonces, ¿puede la literatura hacer un análisis de algo que no tiene ningún rastro, ningún signo objetual de su existencia? Entonces ahí se genera un territorio híbrido. Y en ese territorio híbrido también ingresan las artes visuales, ¿no? Porque también se puede entender como una escultura objetual, si pensamos en el ready-made de Marcel Duchamp o en el arte pop. Y evidentemente si pensamos en eso, también podemos pensar que esto es una escultura de Nicanor Parra y esto también. Lo estoy llevando a este territorio para que veamos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Acá vemos una obra de un artista español, de un poeta catalán, que se dio, digamos, en trabajar los objetos y la relación también con las palabras de manera objetual. Joan Brossa, que se llama este artista, fue uno de los primeros en el mundo en generar aquello que se llamaba instalación. Y la instalación tiene que ver con la utilización del espacio por objeto, pero haciendo uso de esta noción del espacio en la escultura. Entonces, aquí nuevamente les presento una obra, una intervención escultórica que yo hice en Santiago, en los cables del trole del metro, ¿no? En los cables, perdón, del trole que habían antiguamente en Santiago. El trole eran, en Valparaíso todavía quedan algunos troles, eran estos buses eléctricos, ¿no? Que se conducían a través de cables que estaban atravesados en toda la ciudad. Estaban esos ahí y yo hice una intervención con unas aspas de Plumavit, ¿no? Que giraban con el viento. Hice 300 de estas aspas, ¿no? Y hacían el recorrido por toda una calle. Entonces, lo que hacía ahí el objeto escultórico era que hacía aparecer algo que estaba oculto por lo cotidiano, ¿no? Porque a veces hay cosas que uno de tanto verlas se invisibilizan. Entonces, ahí también había una operación escultórica. Aquí hay otro trabajo que también hice, que realicé en el metro de la estación Calicanto. Y eso contaba de 1500 móviles de Plumavit, ¿no? Que ocupaban todo ese espacio, todo un espacio de un puente donde se generaba un flujo de aire antes que llegara el metro, ¿no? Porque usted comprende que el metro opera el túnel opera como una jeringa. Entonces, cuando el metro va avanzando, va empujando el aire hacia adelante
hacia adelante del túnel. Entonces, antes que llegue el metro, se siente un viento, y ese viento anticipa que viene el metro. Entonces, un poco aquí la idea de la escultura era cómo la escultura podía predecir la llegada de otro objeto que era el metro. Entonces, aquí existía la idea del tiempo, ¿no? De cómo el tiempo permitía, digamos, que esto se visibilizara, cómo se activaba la escultura con la idea del tiempo, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes, las imágenes no son muy buenas, esto fue hace muchos años, pero ahí veíamos un poco cuál era la envergadura, y por este puente circulaba la gente, ¿no? Y estas eran las fosas que conectaban con el subterráneo por donde venía el metro, ¿no? Aquí vemos otra imagen de mejor calidad de la escultura que yo le estaba diciendo, que era esta escultura eólica, que a su vez también tenía un texto abajo, que también anclaba, y también jugaba con esa tríada del texto, del objeto, ¿no? y de lo perecible. Acá hay otra escultura que realicé también en Santiago, es una escultura que tiene 8 metros y tiene un texto en una base de cemento que dice: por aquí pasa la idea. Esta aspa se mueve con el viento y evidentemente la idea pasa por donde se está moviendo, ¿no? Entonces, cuando algo pasa, genera una percepción. Y esa percepción era la que buscaba remitirse al movimiento de esta aspa justamente con el viento. Ahí vemos también otros trabajos de escultores chilenos, como este trabajo de Carlos Ortúzar, el Premio Nacional de Arte, un autor ya más anterior, fallecido, donde está esta famosa escultura, que es una escultura también minimalista, nosotros lo vemos por la carencia de información, pero que sin embargo también se mueve con el viento, con estas pequeñas varas, ¿no? Que son empujadas por la brisa y que tienen movimientos muy sutiles, ¿no? Pero que dan cuenta justamente de cómo una escultura no necesariamente tiene un relato narrativo, ¿no? Sino aquí finalmente lo que nos está presentando es una situación, no está visibilizando una energía, se está visibilizando una fuerza. Acá vemos otra obra de Gacitúa, que es este escultor que ya hemos revisado, ¿no? Donde vemos también que el trabajo con madera, las formas tradicionales de trabajo, siguen absolutamente vigentes, ¿no? Vemos como este trabajo de ensambles, ¿no? De madera van constituyendo cuerpos armónicos en los cuales el interés es buscar la limpieza de las formas. Aquí tampoco hay un relato, ¿no? En ninguno de estos trabajos hay un relato, ¿no? Sino hay una búsqueda del ritmo, de la estética, ¿cómo se llama? Del material en sí mismo, ¿no? De la forma en sí misma, de la belleza en sí misma, de la capacidad expresiva en sí misma, ¿no? Y también empezamos a ver otras tendencias en la escultura que van, así también como lo vimos en Rauschenberg, investigando también en nuevos soportes, ¿no? Acá vemos una guitarra eléctrica de Caterina Purdí, y una escultora chilena, donde vemos también aquí este gato embalsamado con esta guitarra eléctrica, ¿no? Yo no sé ahora si con toda esta cosa como animalista que hay, esto sería también visto, ¿no? Este objeto. Pero es interesante ver cómo los requerimientos hacen de que la escultura ya vaya transitando por otro ¿cómo se llama? Laberinto, ¿no? Entonces aquí vemos una imagen brutal, ¿no? Brutal en el sentido que vemos como una mujer, ¿no? Una mujer joven, muy rubia, ¿no? Arriba de un avión, subiéndose a un pequeño avión, va con su cartera, ¿no? Y su cartera es un becerro, ¿no? Un becerro pequeño, disecado, transformado en cartera, ¿no? Que quizás es la imagen brutal, ¿no? Del consumo, del hedonismo, del narcisismo,
que lo vemos en esta imagen brutal, ¿no? Acá vemos otros trabajos también de Antonio del Cerro, que trabaja con perros, ¿no? A lo mejor ustedes lo conocen, y él ha trabajado mucho esta estética, ¿no? De trabajar con animales disecados. Entonces, para definir algunos conceptos que hemos estado viendo en general, recordemos que las estatuas, cuando hablábamos de la estatua, de esas estatuas que veíamos en las plazas, ¿no? Estábamos comprendiendo que la estatua es fundamentalmente una obra que imita el natural, ¿no? Como la estatua de, no sé, de Pedro Valdivia, ¿no? Que no es una escultura, es una estatua. El monumento, por otro lado, es algo que es conmemorativo, ¿no? Es una ofrenda votiva, ¿no? Pero un monumento puede tener distintas características, ¿no? No necesariamente solamente puede ser una estatua o una escultura, un monumento, hay monumentos naturales, etc. Entonces el concepto de monumento tiene que ver con, con el recuerdo, ¿no? O con la erección conmemorativa de algo, ¿no? O con una ofrenda votiva. Por otro lado, un concepto que hemos ocupado mucho es el de la representación, ¿no? Que tiene la idea de volver a presentar algo, ¿no? De volver a hacer presente. Entonces, cuando hablamos de la representación, estamos hablando del primer concepto de representación, que fue el que ocuparon los griegos, ¿no? En sus coros, que eran suertes de especies de obras de teatro que querían volver a ver, ¿no? O volver a conmemorar las batallas que se habían hecho, ¿no? Entonces volvían a presentar, por eso del concepto de representación, ¿no? Entonces la idea de la representación es representar algo para sustituir la realidad. Y lo conmemorativo, que se refiere a recordar solemnemente, ¿no? A memorar, ¿no? A hacer homenaje. Entonces, esta idea del homenaje, del festejo, ¿no? Del recuerdo de la memoria, es también algo que muchas veces se confunde en la idea de la escultura. Entonces la escultura es fundamentalmente aquello que tiene un lenguaje. Aquí, por ejemplo, vemos una estatua, ¿no? Una estatua de Juan Martínez de Rosa, que fue un gran gestor en la ciudad de Concepción, ¿no? Un político, pero es una estatua, ¿no? Una estatua que busca que Juan Martínez de Rosa sea Juan Martínez de Rosa, ¿no? No hay un lenguaje simbólico, no hay un código, no hay un artista reconocible, ¿no? Entonces, entendemos que es finalmente una estatua, ¿no? Una estatua y es un homenaje, sin duda, también a Juan Martínez de Rosa, ¿no? Aquí también vemos una estatua, ¿no? Una estatua de el Lautaro, ¿no? De Nicanor Plaza, que es este que está, que vemos de blanco, que aquí en el campus de la Universidad de Concepción tenemos una réplica, hay otra réplica que está también en el Cerro Santa Lucía, ¿no? Y vemos al otro lado un Lautaro, que es un Lautaro de Jorge Barba, que está en la plaza de la ciudad de Concepción. Nos damos cuenta evidentemente de la diferencia. Les cuento la anécdota de que este Lautaro de Nicanor Plaza originalmente fue una obra que hizo Nicanor Plaza para participar de un concurso de escultura norteamericana, y lo que hizo ahí fue representar a un Sioux, ¿no? Que era parte de una tribu norteamericana. Y ustedes se fijan simplemente porque la obra original se llama Cerro Santa Lucía, tiene un penacho de pluma, tiene un arco, ¿no? Y tiene en el taparrabo, tiene una pata como de puma, ¿no? Y evidentemente eso correspondía a la indumentaria que ocupaban ¿cómo se llama? Los indios, los pueblos originarios norteamericanos. Sin embargo, en esa época, una de esas obras estaba en el Palacio de la Moneda y un presidente decidió que por qué no se ponía esa obra en el Cerro Santa Lucía, en el Cerro Huelén, y se le ponía el nombre de Lautaro, porque igual era un indígena. Y le pusieron el nombre de Lautaro y lo pusieron ahí. Ese ha sido uno de los errores históricos, escultóricos más grandes de Chile, que sigue permaneciendo ahí
y nunca se ha corregido. Y sin embargo vemos la versión de Jorge Barba de Lautaro, que es la correcta, ¿no? Que es la correcta, que es la real, ¿no? Donde está el cinto que ocupan los toki, está la piedra, esta piedra no recuerdo cuál es su nombre, pero que tiene el nombre que es como un jefe guerrero, y la vara, ¿no? Sin duda que es una vara que se da mucho acá, que es la vara de ¿cómo se llama? De Coligüe, ¿no? Que era parte del armamentismo. Y aquí nos damos cuenta que más encima que el último mohicano era un grabado de James Fenimore Cooper. Más encima él hace una copia, ¿no? A este grabado, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Entonces ahí se lo voy a dejar también como parte de estas vicisitudes de la escultura. En la Universidad de Concepción tenemos esta obra, que es la obra emblemática, que está fundida en bronce, es una obra monumental, que está dedicada al espíritu de los fundadores del campus de la universidad, una obra del escultor Premio Nacional también Samuel Román, donde aquí sí estamos viendo una escultura, ¿no? Aquí estamos viendo una escultura porque hay un lenguaje, ¿no? Todo este lenguaje, toda estos vacíos que se generan en medio de la escultura, las formas, esta forma hierática, ¿no? De generar los cuerpos, y esta composición es propia de la obra escultórica de Samuel Román. Entonces, aquí efectivamente estamos frente a un discurso artístico, a una propuesta estética, al desarrollo de una idea que se ha ido repitiendo en la producción artística de este escultor. Entonces, aquí sí decimos, aquí hay una escultura, porque aquí hay un lenguaje, aquí hay una simbolización que se ha ido desarrollando a lo largo de su obra. Cielo Tronador, una obra también emplazada en Concepción, frente a una de las rotondas importantes de Concepción, frente al Mall del Trébol, una obra de Sergio Castillo, Premio Nacional de Arte también, una escultura de tomo y lomo, uno de los grandes escultores chilenos. Quizá esta es una de las obras escultóricas más importantes que hay en Concepción y que habla justamente de la trayectoria que tuvo este escultor en toda su vida. Lo importante de la obra de Sergio Castillo es que él desarrolló mucha parte, digamos, de su obra en la Unión Soviética, lo que lo hizo ser también sensible y receptivo de lo que fue el constructivismo ruso. Y cuando nos fijamos en esto, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas herencias de esa geometrización del constructivismo ruso. Si vemos cualquier obra de Sergio Castillo, vamos a encontrar repetidos muchos elementos en los cuales el autor insiste, porque forman y constituyen parte de su lenguaje. Entonces, también efectivamente estamos frente a una escultura. Aquí vemos otra escultura del mismo Sergio Castillo que está frente digamos, a Huachipato, ¿no? Que es la fábrica donde ¿cómo se llama? Se procesa el acero, se llama Homenaje al Trabajador del Acero, ¿no? Y nos damos cuenta de que hay ciertos elementos que digamos, repitiendo y vinculando. Entonces, sabemos que es una obra de Sergio Castillo. Por ejemplo, nos damos cuenta del elemento del color, ¿no? El rojo. Él siempre utilizó ese rojo mezclado con este acero platinado. Otra escultora también propia también de Concepción, Sandra Santander, una gran escultora penquista, también curadora de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, compañera de trabajo, y aquí vemos una obra de ella que se llama Compromiso, ¿no? Sandra es una escultora que ha desarrollado mucha obra pública en Concepción, donde claramente hay un lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje se aplica, digamos, en dos líneas de trabajo que tiene ella, una que es más geométrica y otra que es más figurativa.
¿no? Acá hay otra obra de Sandra, en Araucaria, y que busca generar, ¿no? Este espacio, ¿no? Este espacio de reflexión frente a lo propio, frente a lo natural. José Vicente Gajardo, escultor de la Universidad de Concepción, también, ¿no? En estas obras que son unas obras de mármol, que lamentablemente están pintadas de verde porque el continuo rayado de grafiti sobre las esculturas lamentablemente tuvieron que ser totalmente pintadas, que es una aberración porque justamente son obras que están hechas sobre mármol, entonces el hecho de la pintura impide que se pueda ver la materialidad misma que el autor, ¿cómo se llama?, puso. Entonces una pena la ignorancia, el vandalismo de la gente que no comprende que estos objetos son expresiones del conocimiento y que son parte para la comunidad. La revolución del trompo de Cristian Salinero, ¿no? Instalada en el acceso del aeropuerto Carril Sur de Concepción, nos presenta y nos enfrenta a un cuerpo escultórico donde el vacío, ¿no?, se hace parte, ¿no?, se hace parte de cómo se llama, de cómo se constituye el espacio en formas que son insignificantes. Insignificantes no en el sentido de la vanguardia, de las dimensiones, sino en el sentido de que no tienen significado, ¿no?, que no hay un relato ahí. Finalmente lo que comparecen son estos grandes objetos que no buscan ningún relato y buscan dar cuenta de la forma y de la disposición que componen en el espacio. El Cóndor de los Vientos, ¿no?, que es otra obra que está emplazada frente a la Intendencia de Concepción de Lucien Basquiat, en la Plaza España, y que es una obra que también se moviliza con el viento y que es un híbrido, es una suerte como de hibridación entre lo abstracto y lo figurativo. Tenemos también otra línea de elementos escultóricos. Aquí estamos hablando del Memorial de los Detenidos Desaparecidos, una obra de Sandra Santander también, aquí en Concepción, donde también el lenguaje, digamos, ¿no?, de Sandra también nuevamente se hace presente a través de la escultura, ¿no?, de esta escultura central, que justamente en este gran bloque de piedra busca dar cuenta, digamos, de este vacío. Y aquí está esta gran obra escultórica de Ricardo Atanasio Balbontín, que es un arquitecto, de Juan Agustín Sosa, que es otro arquitecto, y de Fernando Perensein, que era el artista, ¿cómo se llama?, visual. Esta es una gran escultura que está emplazada en Concepción. Es un homenaje al 27F, a la conmemoración del 27F, que tuvo muchísima polémica aquí en Concepción. Primero que nada porque se gastaron 2.000 millones de pesos en hacer esta obra, que más encima fue cercenada porque no fue la obra completa, fue una parte nomás, ¿no?, que es esta parte que estoy señalando aquí. Todo esto no se hizo. Tampoco se respetó exactamente la materialidad que habían propuesto los artistas, que era una oficina de arquitectos. Entonces, generó mucha polémica, sobre todo porque no había pasado más de un año de que había sucedido el terremoto y había todavía muchas cosas por hacer. Entonces, fue un despropósito inaugurar un monumento así, además donde también no participó la gente. Entonces nos damos cuenta que la escultura, como lenguaje público, es un elemento que, como lo hemos estado repitiendo, sigue emitiendo significado y es la expresión artística de mayor envergadura en la cual quizás podríamos reparar, ¿no? Aquí vemos una obra de Vladimir Tatlin, que nunca se realizó por la envergadura que tiene, que ustedes ven las dimensiones. Esta es la torre de Tatlin, y vemos cómo justamente esa escultura denota, ¿no?, ¿cómo se llama?, el significado. Entonces, algo que es muy importante, que quiero que también reflexionen, es que
es que la escultura emite significado. Entonces, cuando vemos esta imagen, que es muy anterior a lo que pasó con el general Baquedano en Santiago, pero que, claro, como estamos en un país que está totalmente centralizado, no somos capaces de visualizar lo que está pasando en otras partes. Pero aquí ese fenómeno ya había sucedido con Pedro Valdivia, que era una obra escultórica que estaba en el espacio público, donde nos damos cuenta que el objeto emite significado, y ese significado genera un roce o una fricción con el contexto, porque en la misma plaza estaba el Pedro Valdivia y la otra esquina estaba Lautaro. Sin embargo, a Lautaro no le pasó absolutamente nada porque coincidía con esta fricción que se generaba en el espacio público. Entonces nos damos cuenta que esto que se llama escultura, esto que se llama monumento, emite significado. Y ese significado se articula en un contexto. Y en ese contexto es de donde se entiende, ¿no? Entonces, la escultura pública irradia significancia, simboliza el espacio público, indica lo trascendente, jerarquiza y da visibilidad a las ideas. La escultura finalmente es un lenguaje, ¿no? Entonces, estimados y estimadas estudiantes, voy a reactivar el micrófono. Esa es ¿cómo se llama? La clase de hoy. Con eso nosotros culminaríamos. Podríamos seguir muchísimo rato más hablando de escultura, pero esta es ya nuestra última clase en relación a esto, y para eso les voy a hacer el encargo de que deben, a partir de estas 3 clases que hemos tenido, escribir un ensayo. Yo le subí a las redes, al Infoa, ¿cómo se llama? Un instructivo para que puedan desarrollar de una manera este ensayo. Quiero, por favor, si es que hay alguien que tenga dudas en relación a esto. Bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a revisar brevemente este documento que les subí, ¿no? Que está en su Infoda, ustedes deben buscarlo en materiales, y ahí van a encontrar esto, cómo redactar un ensayo, ¿no? Y aquí en ese texto está muy claramente todo explicitado. Lo primero es que tienen que tener una idea, ¿no? Para desarrollar el ensayo. Y en esa idea tienen que tener 3 partes fundamentales. Uno que es la introducción, ¿no? Y la introducción, aquí está muy claramente explicada, es una contextualización de los antecedentes del tema tratado. Datos que permitan al lector situar el trabajo en un contexto determinado. Bueno, nuestro contexto determinado evidentemente son las artes, ¿no? La escultura y las artes es nuestro contexto. La justificación de por qué se aborda el tema, o sea, qué tema van a escoger, qué idea tienen sobre eso, ¿no? Y la delimitación del tema, o sea, hasta dónde voy a llegar de esta idea. Después viene la otra parte que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Y en el desarrollo del trabajo se expone la información recopilada de la investigación bibliográfica, por lo que es la parte más extensa del informe académico, que es finalmente donde ustedes desarrollan su idea, ¿no? Y ahí ustedes tienen que presentar una perspectiva personal de lo que están opinando, ¿no? Y demostrarlo, demostrando eso que están opinando, también apoyándose en los datos y en los textos que hemos visto en la clase, ¿no? Entonces, si quieren incorporar imágenes, figuras, también es totalmente posible. Y después tienen que terminar con una conclusión,
Y la conclusión vale decir que es una reflexión final, ¿no? Esto, aquí está la lengua de texto, son como mínimo 1000 palabras, ¿no? Y eso aproximadamente, para que ustedes sepan, son cuatro páginas, ¿no?, de Word, no es más que eso. Entonces, como se dan cuenta, no es un trabajo tan extenso, ¿no? Lo que fundamentalmente buscamos es que desarrollen esta idea. Como nuestros sílabos estamos atrasados, ¿no?, porque tuvimos un día que yo no consideré, vamos a, la próxima clase, vamos a revisar un primer avance de esto, ¿no? Vamos a hacer una revisión de un primer avance y desde ya les digo que con eso terminaríamos nuestra primera unidad y entraríamos en una segunda unidad donde vamos a empezar con el trabajo práctico, no con el trabajo de taller, para lo cual yo les voy a pedir algunos materiales que básicamente va a ser arcilla, ¿no? Porque vamos a trabajar con las proporciones del cuerpo humano y básicamente lo que vamos a hacer va a ser modelar una cabeza, ¿no?, posteriormente al ensayo. ¿Mm? Así que quiero saber si tienen algunas preguntas sobre la próxima clase, sobre el tema que podrían plantear. Nicolás, ¿estás ahí? Aquí me pregunta Demilco. Ya, ¿cuánto es la fecha de la entrega del ensayo? La fecha, según nuestro sílabus, nosotros teníamos la entrega el día... Hoy día nosotros estamos a 16. Según nuestro sílabus, la entrega sería hoy día, ¿no? La entrega del ensayo, pero evidentemente no va a ser hoy día porque requerimos una fecha de revisión y posteriormente entrega. Entonces, en la próxima clase voy a revisar, vamos a revisar los ensayos, lo que ustedes estén planteando, las ideas, y la entrega, anoten, la vamos a dejar para la clase 30, que sería el 7 de abril, ¿no? Ahora, yo el encargo se los voy a hacer la próxima clase, entonces el 7 de abril ustedes me van a entregar el ensayo, ¿no? Y ese 7 de abril, vale decir que el 7 de abril ustedes lo mandan a mi correo y tienen todo el horario, digamos, de ese día para enviarme. Si me lo envían el 8 de abril, yo lo considero como que no me lo enviaron, ¿no? Ahora, si no me lo envían, eso bien tiene una nota mínima, que es la nota 1. ¿Sí? Es el 7 de mayo, ¿no? Porque hoy día es 16 de abril. Ah, tienes razón. No, no, perdón, entonces el 30 de abril. Ya, el 30 de abril. Claro, es la clase 7, perdón, la clase 7 del 30 de abril. Sí. Pero igual ahí se los voy a subir, ¿no? Para que lo tengan. Entonces, el 7 de abril también vamos a comenzar también con el trabajo de la unidad 2. Y yo se los voy a presentar la próxima clase, les voy a presentar la unidad 2, les voy a hacer el encargo de los materiales y vamos a revisar los ensayos. Voy a considerar las personas que presenten la revisión de su ensayo, ¿no? Cualquier persona que tenga alguna duda, que tenga, que no se le ocurra, que diga, no sé qué pensar o no sé qué hacer, lo vamos a ver ese día, ¿no? Las personas que no asistan ese día a la clase, voy a dar por entendido y por hecho de que tienen todo claro, entonces los voy a evaluar en esa lógica, ¿no? Para eso también les voy a subir una pauta de evaluación para que sepan qué es lo que se va a evaluar, para tener claridad también en relación a la nota.
Recuerden que tenemos solamente 3 notas, entonces estas notas igual son importantes. Y yo, para ser honesto también con ustedes, voy a ser muy transparente en evaluarlo según la pauta de evaluación en lo que está correcto y lo que está incorrecto. Para eso también va a ser importante en el ensayo cuidar el lenguaje, cuidar la redacción y recurrir, digamos, a los elementos que estamos pidiendo. Eso. Preguntas. Alnair, ¿te quedó claro? Sí, no, yo tengo algunas preguntas. La extensión máxima va a depender de nosotros al final, de cuántas palabras tiene que ser el ensayo. Claro, o sea, yo en el fondo les pido, digamos, 1000 palabras, que son 4 páginas, que es donde uno alcanza como a desarrollar una idea, ¿no? Tampoco les pido que me entreguen un trabajo de 15 páginas, porque no es la idea, ¿no? Porque igual recordemos que este es un taller, ¿no? Igual es un taller de escultura, entonces hay una importancia en el grado, en lo práctico, ¿no? En el poder hacer. Pero el tema del ensayo se hace necesario porque la única forma que tengo como de evaluar o de saber si ustedes comprendieron lo que vimos en las clases, porque primero tenemos que tener una visión como del contexto histórico-artístico para poder definir, digamos, lo que es la escultura. Ujú. Y tengo otra pregunta. ¿El tema de nuestro ensayo puede ser sobre cualquiera de las cosas que vimos en la unidad 1? Por ejemplo, puede ser el tema de mi ensayo el minimalismo y enfocarme en uno de los escultores que vimos dentro del minimalismo. Claro que sí. Ahora Ah, ya. ahora lo importante en la ir igual es tener una opinión, ¿no? Porque el género Ujú. del Sí. ensayo es que es algo que yo estoy pensando, ¿no? Entonces yo estoy pensando eso y lo argumento. Entonces, un ensayo no es un traspaso de información, ¿no? O sea, no es como, no sé, si Juan, ¿no?, me entrega un trabajo, me dice, no sé, el minimalismo comenzó en tal fecha, terminó en tal fecha, en tal fecha pasó tal cosa, en tal fecha pasó tal otra cosa, que es como información histórica y de repente yo puedo sacar de Wikipedia o de un montón de otros y llegar y copiar y pegar. Aquí lo que a mí me interesa es la reflexión, ¿no? O sea, es una idea mía que yo digo, bueno, ¿por qué, no sé, estoy pensando, por qué el minimalismo opta, digamos, por esta idea del lenguaje puro cuando en ese momento en el mundo habían tantos conflictos sociales? ¿Es acaso el minimalismo una corriente artística que se abstrae de los movimientos sociales? ¿Es el minimalismo un movimiento artístico que no es sensible, ¿no?, al mundo de lo social, etcétera? ¿Te fijas? Entonces es como plantear un punto de vista, Sí, plantear una idea. claro, o sea, al final es de los temas que hemos visto hasta ahora en el curso, del que nos genera una inquietud, a ahondar en esa inquietud en nuestro ensayo. Ya, Exactamente. perfecto. Y en cuanto a la bibliografía, ¿qué podemos revisar la que usted mandó dentro del programa? Y Sí, también podemos buscar nosotros sí. bibliografía, ¿no? Pueden buscar ustedes y yo les voy a enviar algunos textos, porque sé que hay una compañera que me había, no sé si había sido tú misma también, que me habían preguntado por la bibliografía que no estaba en línea. Entonces es un problema que hemos tenido, así que yo les voy a subir al Infoa algunos textos importantes y son bien clarificadores sobre escultura. Y esos también les van a servir como apoyo, ¿no? Pueden tomar eso, pero también pueden buscar investigar por su propia cuenta, ¿no? Pero la idea es tomar de todo esto que hemos estado viendo, ¿no?, en estas 3 clases importantes, o sea, desde el arte paleolítico hasta el arte contemporáneo actual, desde los monumentos que están en las plazas, desde cuál es su relación, no sé, ahora que está tan en boga la cuestión, la relación del arte y lo político, la relación de la escultura y el monumento público, lo que pasó con el general Baquedano, lo que pasó con Valdivia, o lo que pasa en la escultura como el ready-made, o como la relación que pasa con la escultura cuando la gente o el público encuentra que eso no tiene ningún sentido, etcétera, etcétera. Tienen muchas posibilidades. Entonces, en la próxima clase yo les presentaría la segunda unidad y aparte de presentarles la segunda unidad, revisaríamos, tendríamos un espacio para revisar cuáles son sus propuestas, sus dudas, y ya con eso daríamos paso
a la clase subsiguiente, ya que sería empezar el trabajo práctico. ¿Ok? Bueno, si no tienen más preguntas, les doy gracias porque estuvimos casi 2 horas, ¿no? 10:57. Estuvimos full hoy día. Aunque yo sé que veo algunos nombres, pero me da la sensación que no hay nadie detrás de esos vacíos negros. Así que, Alnair, espero que estén muy bien. Catalina también, ¿no? Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana, cuídense y nos estaríamos viendo el próximo viernes a las 9 de la mañana. ¿Ok? Chao, Chao, profe, que esté chao, bien. también, cuídense. Chao, profe, que esté profe. bien. Chao, Catalina. Chao. Chao, chao. Chao, Nicolás.